Brahim Zelikol ofrece su sincero apoyo a Birce Kaalai, que su vida sea un ejemplo a seguir la historia de una amistad silenciosa. Dos figuras influyentes que compartieron plató, emociones y una historia. Brahim Zelikol y Birce Kaalai, quienes conmovieron a millones de espectadores con la serie El vuelo de un pájaro, vuelven a ser noticia tras años, esta vez por un incidente en redes sociales. Pero esta vez no se trata de una escena televisiva, sino de la vida misma. El suceso que ha acaparado los titulares de la prensa sensacionalista no es solo un simple dejar de seguir, es una historia que nos recuerda los límites de la amistad, el poder de la solidaridad silenciosa y las barreras invisibles que las redes sociales levantan entre las personas. Todas las miradas puestas en el evento de Tabii. Brahim Zelikol fue uno de los invitados de honor en un evento especial organizado por la plataforma digital Tabii el pasado fin de semana. Al subir al escenario para compartir sus reflexiones sobre sus nuevos proyectos, su trayectoria profesional y su carrera como actor, Zelikol mantuvo una actitud tranquila, caballeresca y, como siempre, digna durante toda la velada. Sin embargo, más tarde, uno de los periodistas tomó el micrófono y formuló la pregunta más comentada de los últimos días. Birce Kaalai te dejó de seguir en Instagram, ¿hay algún problema entre ustedes? La sala quedó en silencio. Las cámaras enfocaron a Brahim Zelikol. Como siempre, respondió con una declaración breve pero contundente. No tengo ningún problema con nadie. No baso mis amistades ni mis relaciones en las redes sociales. Los difíciles días de Birce Kaalai. La pregunta surgió a raíz del difícil periodo que Birce Kaalai estaba atravesando recientemente. La afirmación de que había dado positivo en un control antidopaje tras una operación en la que estaba involucrada causó un gran revuelo en la prensa sensacionalista. Tras el incidente, Kaalai guardó silencio durante un largo tiempo, limitando su actividad en redes sociales y evitando el contacto con personas ajenas a su círculo íntimo. Si bien algunos dejaron de seguirla durante este periodo, la atención se centró naturalmente en Brahim Zelikol, quien fuera su amigo más cercano. Existía curiosidad por saber qué diría Zelikol, quien compartió pantalla con Birce Kaalai en la serie El vuelo de un pájaro durante 2 temporadas, forjó una sólida relación en pantalla con ella y era conocido por su amistad fuera de ella. En los momentos difíciles, hay que estar ahí. Ante las insistentes preguntas de los periodistas tras el suceso, Zelikol optó por una postura más humana en lugar de exagerar la situación. En los momentos difíciles. Incluso cuando las relaciones terminan, hay que estar ahí para ellas. Llamé a su madre, a su abogado y a él. Que en paz descanse. Cosas como dejar las redes sociales no son propias de nuestra generación. Estas palabras se convirtieron rápidamente en tema de conversación en revistas y redes sociales. La declaración de Zelikol no solo fue una muestra de apoyo a una amiga, sino también un mensaje contra las relaciones insensibles de nuestra era digital. Las raíces de una amistad, la era del vuelo de un pájaro. La amistad entre ambos comenzó en 2021 con la serie de Netflix El vuelo de un pájaro. Si bien la serie retrataba la despiadada competencia del mundo mediático, tras bambalinas se forjó un vínculo completamente diferente. Birce Kaalai interpretó a Asle en la serie, mientras que Brahim Zelikol aportó una energía contrastante pero complementaria a la pareja. Los dos, que hablaron muy bien el uno del otro en entrevistas, fueron vistos frecuentemente juntos durante la promoción de la serie. Estos dos, que compartían sonrisas tras bambalinas y se apoyaban mutuamente en el set, fueron rápidamente retratados en los medios como ejemplos de una amistad sincera. Aún se recuerdan las palabras de Birce Kaalai de aquel entonces. Brahim era como la paz del plato. Trabajar con él era sinónimo de tranquilidad. Un mensaje en silencio. Hoy, el surgimiento de esa amistad a través de un movimiento en redes sociales sorprendió a muchos. Sin embargo, el silencio de Zelikol, como siempre, fue una señal de postura. La actriz, que restó importancia a los incidentes de dejar de seguir en redes sociales e incluso evitó hablar de ellos, transmitía el siguiente mensaje. Los verdaderos lazos no se miden en plataformas virtuales. Esta declaración no era solo una reflexión sobre Birce Kaalai, sino una crítica a la época en general. Zelikol es conocida por vivir rodeada de naturaleza, evitar las multitudes y preferir la intimidad siempre que puede. En busca de apoyo, una cronología emocional. Durante el difícil momento de Birce Kaalai, algunos amigos le expresaron públicamente su apoyo, mientras que otros optaron por guardar silencio. Sin embargo,
el enfoque de Brahim Zelikol fue diferente. En lugar de hacer declaraciones emotivas frente a las cámaras, la apoyó discretamente. La llamaba, se interesaba por ella y se preocupaba. Según información obtenida de personas cercanas a Kaalai, Zelikol contactó a su abogado varias veces durante el proceso legal para informarse sobre la situación. Una fuente comentó: Brahim hizo todo lo posible para que Birce no pasara este tiempo sola. Pero no quería que nadie lo supiera. Un periodo de gran química en pantalla. La serie El vuelo de un pájaro no fue solo un proyecto, fue un punto de inflexión en la carrera de ambos actores. Birce Kaalai, en una declaración de la época, afirmó que la serie la había beneficiado enormemente desde el punto de vista actoral. Brahim y yo teníamos una gran confianza. Cada vez que llegaba al set, podíamos comunicarnos con la mirada. Eso fue invaluable. Esta buena relación entre ambos indicaba que su amistad perduró incluso después de que la serie terminara. Sin embargo, con el paso de los años, emprendieron proyectos diferentes, sus vidas personales cambiaron y, naturalmente, su comunicación se hizo menos frecuente. La prueba de las redes sociales. En el mundo actual, incluso las amistades se miden por la cantidad de seguidores. Dejar de seguir a alguien se percibe ahora como una declaración de ruptura. Sin embargo, Brahim Zelikol se ha mantenido al margen de esta percepción desde el principio. No aparece en programas de prensa sensacionalista ni comparte mucho sobre su vida personal. Si bien experimenta emociones intensas en pantalla, prefiere mantener un perfil bajo en la vida real. Por eso, su declaración, no es para nuestra generación. Cosas como dejar las redes sociales se ha convertido en algo más que una simple declaración, es una filosofía de vida. Reacción de los fans: esto sí que es amistad verdadera. Los usuarios de redes sociales comentaron miles de veces tras la declaración de Zelikol. Un seguidor escribió: Brahim ha demostrado una vez más su grandeza. Una postura discreta pero firme. Otro comentó: apoyar a Birce en momentos como estos significa honrar una vieja amistad. ¡Qué gran persona sigue siendo! Estos comentarios revelaron la sinceridad de la declaración de Zelikol y la resonancia que tuvo en el público. Frente de Birce Kaalai. Hasta el momento, no ha habido ninguna declaración oficial del Frente de Birce Kaalai. Sin embargo, según información del círculo cercano de la actriz, Kaalai agradeció el discreto apoyo de Brahim Zelikol. Según una amiga, Birce se emocionó al escuchar las palabras de Brahim. Sus sentimientos demuestran que la amistad entre ellos aún perdura. El silencio como símbolo del pasado y del presente. Esta actitud de Brahim Zelikol no es ajena a su personalidad. El actor nunca ha hablado públicamente de ninguna de sus rupturas o discusiones pasadas, prefiriendo el silencio. Esto lo distingue de muchos de sus colegas. Es alguien que escucha su voz interior, evitando el bullicio de la prensa sensacionalista. Las verdades a la sombra de El vuelo del pájaro. Tras la conclusión de la serie, algunos círculos especularon que los dos se habían distanciado, pero ninguno de los dos dio ninguna explicación. Un miembro del equipo de producción describe el periodo de la siguiente manera: Brahim y Birce se llevaban muy bien en el set, pero no siempre es fácil para dos personalidades fuertes trabajar juntos. Hubo pequeñas tensiones, pero ambos fueron profesionales. Así pues, el incidente de acoso del que se habla hoy podría no ser reflejo de posibles desacuerdos del pasado, sino más bien un detalle completamente mal interpretado. El deshielo de una amistad. Algunas fuentes sugieren que los dos actores podrían reunirse en un proyecto en el futuro. Un representante de la productora emocionó a los fans al afirmar: se está planeando una nueva serie y existe la posibilidad de que se les haga una oferta a Brahim y Birce. Si esto se confirma, podríamos volver a ver juntos en pantalla a este dúo inolvidable. El heroísmo silencioso de Brahim Zelikol. Además de su talento actoral, la forma en que Brahim Zelikol aborda la amistad también es descrita por sus fans como un heroísmo silencioso. El actor, que a veces expresa sus sentimientos más profundos con una sola palabra, a veces con el silencio, hizo precisamente eso en este caso. Una amistad vista a través de los ojos de los medios. Periodistas y columnistas de revistas también escribieron sobre este incidente. Algunos columnistas afirmaron: la declaración de Brahim Zelikol demuestra la falacia de medir la amistad en las redes sociales, mientras que otros comentaron: su declaración de haber apoyado a Birce Kaalai durante su vida es un gran acto de humanidad. El poder silencioso de Birce Kaalai. A pesar de todo esto,
el silencio de Birce Akaalay también resulta llamativo. Hoy me vino a la mente una cita suya de una entrevista reciente. La vida es un lugar donde cada uno es puesto a prueba por su propia conciencia. No guardo rencor a nadie, simplemente me alejo. Esta cita podría indicar que la distancia entre ellos no proviene del enojo, sino de la madurez. Dos corazones sensibles, caminos diferentes. Hoy, Brahim Zelikol y Birce Akaalay quizás ya no se vean tan a menudo como antes. Tal vez ya no se sigan en las redes sociales. Pero es evidente que su amistad aún perdura en algún lugar invisible. Porque a veces, una llamada, no un simple seguir, basta para mantener viva una amistad. Palabras finales, que Dios lo bendiga. Las palabras de Zelikol, que Dios lo bendiga, son la esencia de esta historia. Sin resentimiento, sin defensas, sin acusaciones. Simplemente un deseo humano. Esta frase no es la despedida silenciosa de una amistad, al contrario, es la expresión más sencilla de un vínculo que puede reconstruirse. El resultado, una historia que trasciende las redes sociales. El mundo de la prensa sensacionalista hablará de este incidente durante semanas. Pero lo que permanece es el profundo respeto e intimidad entre estas dos personas. Las palabras de Brahim Zelikol fueron quizás una de las declaraciones más sinceras y auténticas que hemos escuchado en los últimos años. Cosas como dejar las redes sociales no son para nuestra generación. Esta frase nos recuerda, no solo a Birce Akaalay, sino al mundo entero, capturas de pantalla, seguidores, me gusta. Todo es pasajero. Pero conservar la humanidad es la habilidad más valiosa de cualquier época. Si te gustó mi vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.